pensaban que ya no regresaría, pensaban que había abandonado este canal como por segunda o tercera vez, pues estaban en lo incorrecto. Así que bienvenidos todos nuevamente a mi canal Comic Journey, un canal enfocado a todo lo referente a la industria del cómic. Y bueno, en este nuevo tutorial he venido a traerles otro tutorial de Geometry Nodes, esta herramienta de Blender. En este caso vamos a aprender a hacer una ventana procedural con distintos parámetros como son el largo, el grosor de la ventana, el grosor de los marcos, el alto, el ancho del marco, y también vamos a agregarle lo que viene siendo unas pequeñas divisiones a las hojas de la ventana, y donde vamos a poner también unos controladores para manejar si están abiertas o cerradas. Así que bueno, empecemos. Bueno, antes que nada vamos a empezar abriendo esta pestaña donde está el Geometry Nodes, y después vamos a darle aquí a nuevo para crear un nuevo nodo. Vamos a usar este cubo, pero lo que podemos hacer es con Tab entramos a editarlo, le damos a la tecla M y lo vamos a combinar todo en el centro. De esta manera nomás vamos a tener este punto que es la geometría donde vamos a iniciar nuestra ventana. Yo sugiero que la ventana tenga su centro valga la redundancia, en el centro de la misma ventana. Y bueno, vamos a empezar creando un cubo. Creando este cubo vamos a crear otro nodo llamado Combine XYZ, y lo que va a hacer es separarnos las medidas del cubo. Después lo que vamos a hacer es del grow input vamos a sacar los 3 X, Y, Z, y estos se van a ver aquí en este símbolo. Se nos van a ver estos parámetros que nosotros vamos a ir pues alimentando conforme vayamos avanzando. En este caso vamos a darles unas medidas aleatorias nomás para observarlo, el punto 5. En este caso el eje de las X nos va a marcar el largo de la ventana. Aquí nos podemos ir donde dice group, y aquí nos vamos a tener estos parámetros que acabamos de sacar. Yo sugiero que los renombremos para poder tener seguimiento de lo que deseamos que sean, ¿no? que los parámetros. En este caso el X representa el largo de la ventana. Yo le pongo aquí entre paréntesis qué eje maneja para que no nos confundamos también. La Y va a manejarnos el grosor que vendría siendo el marco. Y la Z va a representar la altura de la ventana. Entonces hacemos lo mismo, alto y Z. Ahora sí, podemos darle unas medidas distintas. El largo podríamos manejar un largo de quizás 1.90, el grosor quizás de 5 centímetros, o sea 0.05, y el alto quizás de 1.20. De esta manera ya vamos a tener la ventana, lo que vendría siendo la geometría inicial de la ventana. Después lo que tenemos que hacer para crear un marco, lo que vamos a hacer es otra geometría igualita a la misma, solo que en esta le vamos a restar el grosor del marco, o más bien el ancho del marco, y le vamos a usar un nodo llamado Mesh Boolean. ¿Qué hace el Mesh Boolean? Lo que hace el Mesh Boolean es extraernos, por así decirlo, la geometría que le coloquemos de la primera geometría. Pero antes que nada vamos a usar para que podamos visualizar la geometría, vamos a crear un Join Geometry y vamos a duplicar este cubo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, seleccionamos ambos junto con el Combine, y vamos a darle un Ctrl Alt D. De esta manera vamos a copiar este nodo que acabamos de crear. Si lo conectamos aquí, bueno, no se ve nada porque pues el cubo está sobreexpuesto sobre el primer cubo. Entonces, para darle de una vez, vamos a desconectarlos para poderlos ir definiendo poco a poco. En este caso, la X
que representa el largo tiene una medida de 0.90. Nosotros lo que debemos de crear es una nueva, aquí en este símbolo más, un nuevo parámetro que podríamos llamarlo ancho del marco. Este se va a manejar con el eje de las X. La diferencia del grosor es que el grosor pues está sobre el eje de las Y y el ancho del marco está sobre el eje de las X. Y igual podemos usar, si queremos que el perfil del marco sea cuadrado, podemos usar la misma medida que el grosor. En este caso pues yo usaré 0.06 para hacerlo un poquito más grueso. Entonces lo que podemos hacer aquí es duplicar este group input para que no todos para que no se nos haga un desastre aquí con todos los nodos. Y lo que podemos hacer aquí es el largo de X, le vamos a restar 2 veces el ancho del marco, porque obviamente pues el marco pues son de los dos lados, no de un solo lado. Usamos aquí el nodo de mat aquí, y lo que vamos a hacer es el ancho del marco lo conectamos aquí, y donde dice add vamos a cambiarlo a subtract, que es sustraer, o sea restar. Después duplicamos este nodo y lo conectamos aquí entre el medio y lo cambiamos a multiplicar por 2. De esta manera, si lo vemos de frente y apagamos este cubo para poder observar el que estamos editando, pues nos vamos a dar cuenta que no se ve nada, porque pues no tenemos todavía los parámetros de los demás ejes. En el eje de la Y va a ser el mismo, el grosor. Solo que en este caso, para que se visualice mejor, vamos a darle quizás unos 10 centímetros, punto 10. Y ahora sí, el alto va a ser igual que el largo. Va a ser el alto subtract con el ancho del marco por 2. Pero como aquí ya lo tenemos, lo único que podemos hacer quizás es con la combinación de teclas Shift y el ¿cómo se dice? El clic derecho del mouse, creamos aquí otro nodo, o sea, partimos esta línea, este conector, y ahora sí ya los podemos unir. Y ahora sí unimos el resultado en el eje de las zetas. Ahora sí tenemos esta nueva geometría, que si volvemos aquí a juntarlas, se puede observar aquí en el centro. Yo sugiero que las Y sean un grosor, o sea, igual que la primera geometría, pero le vamos a agregar 1 centímetro más, 0.01, nomás para que podamos percibirlo. Y bueno, vamos a ordenar un poco aquí los nodos. Recuerden siempre ordenar los nodos, porque a la larga se vuelve sumamente confuso y un desastre. Así que yo sugiero que mientras lo vayan haciendo, vayan acomodando los nodos. Bien, una vez hecho esto, vamos a usar este nodo llamado Mesh Boolean, y lo que vamos a hacer es cambiar, bueno, aquí tenemos varios, ¿no? Tenemos intersección, unión y diferencia. En este caso va a ser diferencia, que ya viene por default. Lo que vamos a hacer es conectar la geometría inicial en el Mesh 1, y después vamos a conectar en el Mesh 2 la geometría que deseamos extraer de la primera geometría. Una vez hecho esto, ya podemos observar que tenemos un marco, y este marco pues ya tenemos los parámetros más bien básicos de una ventana, ¿no? Que vendría siendo el largo de la ventana, el grosor de la ventana, ¿sí? El alto de la ventana y el ancho del marco de la ventana. Como pueden observar, pues se va cerrando cada vez que lo vayamos haciendo más grande. En este caso regresemos a ponerle 0.06. Ahora, alto, ¿verdad? Vamos a irnos, ahora sí, este es el marco de la ventana. Ahora sí vamos a ir haciendo las ventanas. En este caso, esta ventana va a ser de 2 hojas.
Obviamente con los principios que les voy a enseñar en este video, pues ustedes pueden hacer los demás, ¿no? Bien, para empezar vamos a crear una mesh line, y de esa mesh line vamos a sacar los puntos para ambas hojas. Primero vamos a crear aquí un join geometry para que se pueda observar. Mesh line. Aquí en offset lo vamos a cambiar de offset a endpoint. Ahí está. Y bueno, aquí se puede percibir la línea, pero para que se vea mejor vamos a cambiarla de mesh line a mesh point, que lo que hace va a convertir esas líneas pues en puntos, de donde vamos a poder instanciar las ventanas. Bien, aquí en count tienen que ser pues por default 2. Y bueno, aquí ya tenemos el primero y el segundo. Ok, antes de continuar quise hacer este dibujo o diagrama o esquema para poder explicar un poquito las matemáticas de lo que vamos a hacer ahorita. En este caso tenemos esta ventana vista con una vista frontal y un perfil o un corte, como lo quieran ver. Las hojas de ambas ventanas, ambas ventanas son del mismo tamaño, pero lo que pasa es que una está enfrente de otra, pero el tamaño de ambas ventanas, de ambas hojas, no es precisamente la mitad del espacio que nos queda en el huevo que acabamos de crear, sino que es más grande, es ligeramente más grande, y es más grande por la mitad del ancho del marco, ¿no? O sea que la mitad de lo que nos dé, tenemos que agregarle lo que vendría siendo la mitad del ancho de este nuevo perfil o marco que vamos a hacer, que en este caso pues va a tener la misma distancia, que va a tener la misma medida que el ancho que acabamos de crear. El problema aquí radica en que tenemos que saber la distancia de esta hoja, y para saber esa distancia es realmente muy sencillo. Vendría siendo bueno, aquí vamos a ponerle otro, quizás Z1. La distancia vendría siendo Z, el parámetro que acabamos de crear, que vendría siendo alto Z menos pues 1, 2, 3, 4, 5 menos 5 veces el grosor de este marco que acabamos de crear, que vendría siendo el ancho muro. En este caso vamos a ponerle ancho muro. Una vez que nos dé eso, lo vamos a dividir entre 2, y ese nos vendría dando el tamaño individual de cada hoja. Ahora, para saber en qué ubicación vamos a poner los puntos que acabamos de crear, pues el punto inicial, no importa si es arriba o abajo, pero en este caso vamos a ponerlo abajo, estaría entonces el punto inicial la mitad del ancho del muro, o sea, AM entre 2 más la mitad de la hoja de la ventana, o sea, es hoja ventana entre 2. Y bueno, eso ahorita lo vamos a llevar a cabo mientras continuamos con esta ventana procedural. Así que continuemos. Bien, continuando, vamos a primero vamos a sacar el tamaño de las hojas y de las ventanas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a crear aquí un group input, y como vimos en el esquema que les acabo de mostrar, es el largo de
de la ventana menos subtract el ancho del marco por 5. El ancho del marco por 5. Y después eso lo vamos a dividir entre 2. Dividir entre 2. Una vez hecho eso, ya nos va a dar el tamaño de la ventana, o sea, más bien del cristal, para que comprendan, de cada ventana de manera individual. Bien. Esto lo podemos encerrar y lo que podemos hacer es con la combinación de teclas Ctrl Z, vamos a crear este grupo. Aquí se nos olvidó que es divide, lo vamos a conectar aquí en el group input, y aquí el value que nos sale lo podemos poner como tamaño hoja. Igual lo vamos a poner en, bueno, en este caso sería más bien sería la altura, o sea, el que está en el eje de las Z. Salimos y bueno, aquí ya tenemos el group. Aquí también vamos a ponerle nombre para que lo podamos distinguir. Hoja Z. Bien. Aquí vamos a tener que entonces ubicar de una vez ambos puntos, para empezar a instanciarle la ventana. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer usar un nodo de combinación de ejes X, Y, Z tanto para el punto inicial como para el punto inicial, el punto final, perdón. Ahora, el start location lo vamos a poner en este caso arriba. En el ejemplo lo habíamos puesto abajo, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces a la Z recordemos que va a subir. Vamos a duplicar este group input, va a subir math, el ancho marco, entre 2. Si lo conectamos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente sube, el que viene siendo la mitad de este ancho que está aquí. Después a este le vamos a dar un add, o sea, vamos a sumarle el tamaño del cristal, pero en el eje de las zetas, pero dividido entre 2. Ahora sí, como pueden observar, pues ya se ubica en el centro de la parte de arriba, del cuadrante de la parte de arriba, del cuadrante superior. Lo que podemos hacer para la parte inferior es simplemente el resultado, en vez de hacer todo esto, este resultado, lo vamos a multiplicar por menos 1. Igual aquí lo podemos cortar, lo conectamos y voilà, ya tenemos ambos puntos. Vamos a cerrarlo todo, vamos a de una vez aquí a acomodar estos nodos para que no se nos complique la vida. Vamos a hacerlo, 1, 2, ahí está, ahí está. Aquí está. Ahora que hemos convertido esta línea en puntos que representa el origen de ambas hojas, de ambas ventanas, vamos a empezar ahora sí a crear las ventanas. Vamos a usar aquí un nodo llamado instance on points, que como su traducción lo indica es instancias en los puntos, o sea que los puntos que acabamos de crear van a nacer las instancias. Para que puedan comprender un poco el proceso que se va a hacer, vamos a conectar aquí de los dos puntos al Join Geometry para que podamos observar los puntos, porque si no los conectamos, pues obviamente no se ven. Igual aquí lo que podemos usar es creo que es Alt con el clic derecho, sacamos este para conectarlo y ahí aparece, ¿no? Lo mismo que hicimos al inicio de crear el marco, vamos a crear una geometría que represente la hoja con el marco y después le vamos a sustraer lo que vendría siendo el cristal. Así que una vez hecho esto, vamos a crear un cube, lo conectamos
y vamos a hacerlo más pequeño para que se pueda observar, quizás 0.3. Ahora sí, ahí están las ventanas. Vamos a crear un group input. Para no confundirnos, lo que podemos hacer es aquí en selection vamos a colocar index, lo vamos a conectar aquí. De esta manera se nos va a apagar el punto de arriba por lo pronto, para que podamos comprender, para que no nos confundamos con dos geometrías y vamos a trabajar solamente en una. Vamos a crear aquí una combinación de los ejes X, Y, Z, y vamos a empezar el Y, pues tendría siendo el grosor igualmente. Bueno, en este caso vamos a crear otro parámetro, porque el grosor del marco exterior va a ser más grueso que el grosor de las ventanas. Así que vamos a darle quizás, aquí vamos a crear otro, vamos a ponerle grosor ventana, igual entre paréntesis vamos a poner a qué eje pertenece, y este vamos a ponerle quizás .03. Este va directo, vamos a acomodarlo aquí arriba, está, y este va directo a la Y. Ahora sí, la X, ¿qué tamaño es la X? Bueno, es el largo menos subtract el ancho del marco, y recordemos que ese ancho del marco se duplica, o sea, se multiplica por 2, porque son de ambos lados. Ahora vamos a conectarlo aquí. Bien, ahora para el eje de la Z es diferente al eje de las X, porque el eje de la X, pues digamos que depende solamente de los parámetros que le ponemos, pero el eje de la Z ya depende de otro algoritmo, que es el que acabamos de crear, que es el tamaño hoja. Y bueno, lo vamos a duplicar, o bueno, para lo que podemos hacer aquí es con el Shift A, vamos aquí abajo donde dice group, y aquí donde dice tamaño hoja, ¿saben? Igual, entramos, y bueno, vamos a irnos acá, que a saber es alto Z y ancho marco, Entonces aquí lo que podemos hacer, bueno, aquí lo que hice es entrar a este grupo, con la tecla Tab, entramos, y aquí lo que podemos hacer es, igual nos salimos con esa misma tecla, alto Z, ahí está, y el otro es ancho marco X, ancho marco X. Ahora sí, hecho esto, automáticamente acá ya se nos actualiza. Para eso se sirve este grupo, porque pues funciona como un simple nodo que se va actualizando. En vez de ir creando todo lo que acabamos de crear o copiando grupos, creamos este grupo y ya simplemente lo editamos, y automáticamente todos los demás que hagamos que dependan de esta medida, pues quizás nos equivoquemos o cambiemos ciertos valores, pues automáticamente en todos los que usemos este grupo pues se van a actualizar con esas medidas. Pues no sé si me expliquen todo la verborrea que hice, pero que acabo de decir, pero bueno, ahí ustedes deben de entender. Igual aquí creamos un group input y conectamos alto Z con ancho marco. Ahora sí, esta medida que nos da aquí es el tamaño de la hoja, o sea, del cristal más bien, sin el marco. Entonces, para saber el tamaño de la altura bueno, más bien, para saber el tamaño en el eje de la Z, o sea, la altura, lo que vamos a hacer es sumar tamaño hoja Z que acabamos de crear aquí, sumar con el ancho del marco multiplicado por 2, que aquí ya lo acabamos de hacer.
lo conectamos y efectivamente ya nos aparece aquí este. Ahora vamos a crear otro cubo en el cual le vamos a extraer pues el ancho del marco para que nos cree el mesh boolean, para usar el mesh boolean más bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro cubo donde vamos a extraerle el marco, o sea, solamente nos va a quedar la hoja, y ese lo vamos a separar con la herramienta, o más bien con el nodo que ya les había explicado, que se llama mesh boolean. Entonces vamos a acomodar los nodos. Bien, para hacer ahora la parte que va a funcionar para extraer a la primera geometría, o sea el cubo, lo que podemos hacer es, vamos a crear otro cubo, lo vamos a juntar aquí, nomás para que se pueda visualizar. Aquí se puede ver que está enorme. Entonces vamos a duplicar este combine, lo vamos a conectar y bueno, vamos a empezar. Vamos a aprovechar estos nodos que ya creamos aquí. El eje de las X vamos a conectarlo igual acá, pero la diferencia es que en este caso le vamos a subtraer el ancho del marco otra vez, duplicado o más bien multiplicado por 2 otra vez. Aquí para que se perciba un poco, ahí está. Vamos a poner aquí en cavity para que se vea mejor. Ahí está. En el eje de las X ya está extraído. Aquí es en ancho marco punto. Ahí está. Ahora en el eje de las Y es aquí este parámetro que acabamos de crear, grosor ventana Y más 1. Ahí está. Y el último, que vendría siendo el alto o el eje de la Z, es pues en este caso vendría siendo simplemente la hoja, el tamaño del cristal, que es el que ya teníamos aquí creado. Lo conectamos y listo, ya tenemos ahora sí el tamaño de la hoja. Entonces vamos a quitar este geometry y lo vamos a reemplazar por, ya saben, un mesh boolean. Es aquí el cubo 1 y el cubo 2. Conectamos, borramos este. Vamos a acomodar un poco todo esto. Ahora sí, vamos a desconectar aquí este index, que es el que nos suprimía el punto de arriba. Y ahora sí tenemos ambas hojas que en el medio convergen. Bien, una vez hecho eso, lo que podemos hacer es entrar aquí al mesh line, lo que vendría siendo tanto el punto inicial como el punto final. Y lo que creamos aquí, lo que vamos a hacer es un group input. Ahora agarraremos lo que vendría siendo el grosor de la ventana, math, y lo que podemos hacer es el grosor de la ventana entre 2, en este caso pues sería haciendo lo mismo, multiplicarlo por 0.5 nos saca la mitad. Entonces en este caso esta distancia lo conectamos aquí abajo, y lo que vendría siendo es que se mueve la ventana, su grosor solamente la mitad. Entonces lo que podemos hacer aquí es crear otro multiply, y el mismo valor lo vamos a multiplicar por menos 1 para que se vuelva negativo y vaya hacia el otro lado, el de arriba. De esta manera tenemos tanto la parte de arriba como la parte de abajo pues ya no separadas, ¿no? Ya no unidas. Ahora lo que vamos a hacer es un mix RGB, y aquí en la Z lo que podemos hacer es conectar la Z
acá y lo vamos a conectar aquí, y de aquí en la Z de abajo creamos aquí otro nodo, lo conectamos y de esa manera ya tenemos un controlador para la primera ventana. Como está en la mitad, pues por eso está la ventana o la hoja en la mitad del trayecto. Pero con lo que acabamos de hacer es, si nos vamos aquí, el FAC en 0 sube y el FAC hacia abajo pues ya baja, ¿no? Podemos hacer lo mismo con la parte de abajo. Vamos a duplicar aquí, y en vez de que este vaya hacia arriba, este va a ir hacia abajo. Este lo desconectamos, lo conectamos aquí y lo interconectamos otra vez acá, y de esta manera ya tenemos otro controlador para la otra ventana. Como pueden observar, y en la parte de arriba, ahí está. Ya poco a poco nos acercamos al final de este video. Ahora lo que vamos a hacer por último es, bueno, no por último, sino a continuación vamos a, bueno, aquí ya pueden ver cómo se va viendo poco a poco la ventana. Este es el grosor exterior de la ventana. Este vendría siendo el grosor de las ventanas interiores, perdón, el marco de las ventanas. Vamos a poner el punto 0.3, este quizás un punto 0.7. El largo pongámosle quizás un punto 90, y la altura quizás un punto 20. Ahora el ancho se me hace mucho, vamos a bajarle quizás a punto 0.4. ahí está. Y bueno, aquí ya lo podemos ir manejando, como pueden ver. Ahora vamos a crear las divisiones de las hojas. Entonces, para hacer eso, lo que podemos hacer aquí es, igual vamos a crear otra vez un index para apagar la hoja de arriba y no confundirnos tanto. Y lo que vamos a crear es aquí un join geometry. Este join geometry vamos a conectar aquí, ahí está. Vamos a crear primero la separación sobre la separación horizontal, las divisiones horizontales, perdón. Y para hacer eso vamos a crear aquí otra vez bajo la misma el principio un mesh line. Lo vamos a cambiar de offset a endpoints y lo conectamos aquí, ahí está. Vamos a cambiarlo de mesh line a mesh point, mesh to points. Ahí está. En este caso tiene 10. Vamos a ponerle, para empezar vamos a poner aquí un group input, y vamos a crear ahora otra conexión aquí, y vamos a cambiar el nombre a separaciones sep horizontal. Este va a ser en el eje de las X. Entonces vamos a empezar poniéndole 3. Ahorita vamos a arreglar aquí algo que todavía no se alcanza a visualizar. Vamos a ponerle un combine en ambos lados, tanto en el principio como en el final. Y bueno, vamos a darle un group input. Ok, el principio sería siendo menos y más. Vamos a hacer quizás un poco más grande. Vamos a hacer más pequeño para que se logren distinguir. Y estos puntos son las separaciones. Como ustedes pueden observar aquí en el parámetro que acabamos de crear, pues dicen 3, le pusimos el valor de 3, pero en realidad las separaciones son 2. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos realmente poniendo aquí sería haciendo los puntos y no tanto las separaciones. ¿Cómo cambiamos eso? Vamos aquí simplemente en la separación X al count, vamos a crearle un mat y le vamos a agregar un 1. De esta manera ya se puede visualizar un poco mejor. Ahí está, ¿no?
Ahora sí, ya tenemos 3, 4, 5, etcétera. Pero bueno, el eje inicial, perdón, el inicio, el punto inicial debería ser la mitad del cristal en el eje de las X. Para sacar esa distancia es sencillo. Vamos a hacer un mat largo X, subtract el ancho del marco, pero en vez de multiplicado por 2 va a estar multiplicado por 1, 2, 3, 4. De esa manera nos va a dar el tamaño de la hoja, o sea del cristal, pero aparte ese lo tenemos que dividir. Ese resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 2, y ahora sí lo conectamos y bueno, este vendría siendo acá abajo, aquí. Después para el inicio sería siendo S, pero lo vamos a multiplicar por menos 1. Conectamos y ahora sí aparecen aquí 3, 4. Bueno, no se puede ver aquí porque están estos dos puntos. Vamos a apagarlos y ahí está. Entonces en estos puntos, antes de continuar, vamos a acomodar un poco. Recuerden siempre acomodar las cosas para que no se nos haga un desastre. A ver, comencemos. Y aquí entre Mesh to Points, al Join Geometry vamos a crear un Instance on Points. No, Instance on Points. Ahí está. Vamos a conectar aquí para que se pueda observar. Y aquí vamos a crear un cilindro. Igual podría ser un cubo, pero en este caso un cilindro vamos a crear. Lo conectamos Mesh. Y ahí, como pueden observar, nos aparece este mega cilindro. Vamos a, antes que nada, bajarle los vértices quizás a 8, porque pues es una geometría muy chiquita para que no se distinga. Aquí en el radio vamos a ponerle quizás .005. Ahí está. Vamos a poner después el depth o la profundidad, en este caso la altura, pues vendría siendo una distancia que ya tenemos, que vendría siendo este group input, el tamaño de la hoja. Lo duplicamos y lo vamos a conectar. Depth. De esta manera ya tenemos las separaciones. Vamos a que puedan ver, aquí tenemos 4 divisiones, 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiarle a 3, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejarlo en 3. Después aquí se nos nace otro problema, que vendría siendo aquí nos hace otro problema, que vendría siendo que se nos puede ver tanto el cilindro inicial, bueno, el primer cilindro se nos ve aquí y al final, y no queremos que pase eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer primero, vamos a usar un nodo que se llama Delete Geometry. Delete Geometry lo vamos a conectar aquí, y después aquí en selección vamos a conectar un index. Aquí se nos ve el primero, pero porque este index lo que hace es el número que arroja, en este caso el primero, que vendría siendo 0, o sea, este punto que está aquí es 0, y bueno, vamos aquí, este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces el index por default viene en 0, entonces por eso nos borra todo lo que no sea 0. Entonces vamos a irnos aquí, ahí está. Entonces lo que tenemos aquí es, vamos a crear otro nodo llamado compare, y en float lo vamos a cambiar a integer equal, y ahora sí, o sea que lo que hace esto es, cuando el index sea igual a este integer que es 0, nos va a dar un resultado que es true, o sea que nos va a borrar esto, o más bien es false, no estoy seguro. A ver,
como es 0 es falso, o sea que se borra. Entonces aquí lo que podemos hacer es B. Si ponemos 1, se nos borra 2 y 3. Entonces vamos a crear otro delete geometry para el último. Entonces en este caso el último vendría siendo bueno, como borramos este 0, ahora el 0 se vuelve entonces sería siendo 0, 1, 2. Entonces lo que podemos hacer aquí es creamos un group input y este parámetro que acabamos de crear, que está en 3, lo conectamos y le vamos a hacer un subtract. Ok, mat subtract 1. De esta manera ya se nos borra el último cilindro. Ahora sí ya tenemos 4, 5, etcétera. Bien. Entonces todo lo que acabamos de hacer lo vamos a hacer, pero para las separaciones para las separaciones verticales. Estas, recuerden, son para las horizontales. Entonces recuerden, antes que continuar vamos a empezar a acomodar todo, porque después se nos complica. Ahí está, vamos a borrar entonces vamos a hacer otro. Bueno, aquí vamos a usar otro mesh line, lo conectamos. Recuerden, mesh to points, y después aquí vamos a crear un group input, vamos a crear otro. Este va a ser, en vez de ser separación horizontal, va a ser separación vertical. Entonces recordemos que es 3, aquí 3. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es offset. Recuerden que lo tenemos que cambiar a endpoints, y recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es agregarle 1. Add 1. Ahora sí, es 0, 1, es 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok, todo bien. Continuemos. Vamos a hacer aquí un combine para ambos. Y ahora vendría siendo una recuerden que ahora la medida vendría siendo el tamaño del cristal entre 2, tanto para arriba como para abajo. Y esa es una medida que ya tenemos. Primero creamos un group input, y recuerden que aquí con el shift A, que entramos aquí en group tamaño hoja. Aquí ya lo teníamos todo, configurado. Porque no está configurado, si no mal recuerdo, es alto Z y ancho marco, alto Z y ancho marco, alto Z, alto Z y marco. Ahí está. Ahora sí es alto Z y ancho marco. Esta medida la vamos a dividir entre 2. Qué puto Carlos, es arriba, inicial aquí arriba, y creamos otro. Recuerden, lo multiplicamos por -1, lo conectamos, lleva aquí. Ahora sí, ya tenemos los nuevos puntos 3, 4, etcétera. Acomodamos antes de continuar. Mesh to point. Aquí creamos un instance on point.
Ahí está. Lo conectamos. Y recuerden, aquí creamos un cilindro. Un cilindro. Ahora aquí en vértice es igual a 8. Aquí en el radio es igual a 0.005. Luego aquí en rotación, como está en el eje de la Y, lo giramos a 90. Ahora el depth, o sea, el largo vendría siendo X menos el ancho del marco multiplicado por 4. Ahora sí ya tenemos esas separaciones. Aquí tenemos 2, vamos a poner 3 para que se pueda visualizar mejor. Bien. Y bueno, sucede el mismo problema que ya habíamos tenido, que se ve la parte de arriba y la parte de abajo. Se puede visualizar mejor aquí, como pueden ver, que aparece a la mitad por dentro. Ahí está, aparece a la mitad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los borramos? Bueno, usamos el nodo delete geometry, usamos index, lo conectamos, usamos un compare integer igual a 0, y de esa manera se borra el de arriba. Igual, ahí está. Y luego para el otro creamos otro delete geometry, creamos un otro index, conectamos, creamos un equal y creamos el otro group input, pero este caso vendría siendo igual al este menos 1. Ahí está. Hay uno más bien. Ahí está. Porque ya se está restando. Igual sería lo mismo si pusieras add menos 1 que subtract con 1 positivo. Entonces, aquí vamos a acomodar un poco todo. Vamos a apagar esos puntos. Ahí está. Y este index, si lo apagamos, ya nos aparece arriba, porque pues son puntos en las instancias. Y bueno, por último vamos a agregar otro. Vamos a contar esto aquí. Ahora sí vamos a crear otro. Vamos a crear así un grid. Un grid lo conectamos y vamos a crear aquí este vendría siendo ahora sí el cristal en sí. Un grid, vamos a crear aquí un transform, y en transform lo que vamos a hacer es rotarlo, pero por el eje de las X, 90. Ahí está. Ahora la X vendría siendo el largo X, pero le vamos a restar, ya sabemos lo que le vamos a restar, ¿no? Le vamos a restar el ancho del muro por 4. Ahí está. Si no, el ancho del muro, ancho marco por 4, ahí está. Y la Y, que vendría siendo la altura, pues ya la tenemos, que sería siendo esta. Aquí la tenemos. Recuerden que ya la tenemos. La juntamos. Ahí está. Ahí está. Y antes de terminar, vamos a acomodar aquí un poquito. Ahí está, ahí está.
Ya tenemos ya tenemos esta ventana. Vamos a darle ahora los materiales, pero pues antes de continuar quiero que vean cómo ya quedó. Miren, tenemos nuestra ventana con el largo, el grosor, recuerden, del marco exterior, el grosor de las ventanas interiores, la altura, recuerden la altura, ¿dónde está la altura? El ancho del marco, tenemos las separaciones y ahí está. Y bueno, nos queda otro. Lo que podemos hacer también es aquí en donde habíamos creado aquí los mix, estos que manejan lo que vendría siendo aquí lo que podemos hacer es crear otro parámetro. Este vendría siendo el de arriba y este vendría siendo el de abajo. Vamos aquí, estoy haciendo control, ponemos ventana 1, control ventana 2, y ahora sí ya podemos manejarlo sin necesidad de meternos. Bien, entonces vamos a irnos ahora al shader editor. Vamos a crear un nuevo material y le vamos a poner ventana. Quizás le vamos a poner un color, vamos a poner un color un poquito más gris. Nos vamos aquí a material preview, regresamos al geometry node editor y aquí vamos a ponerle un set material ventana. Ahí está la ventana. Igual arriba duplicamos lo conectamos. No, estos son los puntos, venía haciendo aquí. Ahí está. Y para el interior, para la hoja de cristal, vamos a crear otro ventana. Vamos a poner aquí cristal. Ahí está. Regresamos al Geometry Node Editor. Ponemos aquí, pero lo cambiamos a cristal. Regresamos al Shader Editor. Vamos a aquí, borramos como pueden observar, pues ya se borró el material, o sea que se vuelve negro. Y vamos a crear un nuevo shader, que este shader vendría siendo ¿cuál vendría siendo? Transparent. A ver si nos vamos aquí a ver, opaco, alpha hatchet, ahí está, miren, ya se ve para atrás, pero ahí hay material. Entonces regresamos aquí, vamos a configurarlo para que se vea un poco mejor. El largo igual .90, el grosor quizás del exterior .08, grosor de la ventana quizás .03, la altura 1.20, el ancho del marco se me hace mucho, bajamos de 1 centímetro, vamos a buscarle a 0.45. ahí está. Las separaciones horizontales 4, ahí está, miren. Y si lo manejamos arriba, ahí está. Y bueno, ya quedó, ya por fin. Hace mucho tiempo que deseaba hacer otro tutorial, ya no sé ni con qué cara disculparme por había dicho que un video a la semana y terminé haciendo un video cada mes o casi cada 2 meses. Pero bueno, poco a poco, ya al menos ya no me tardé tanto tiempo como la vez pasada, que fue casi un año. Y bueno, nada, espero que les haya gustado este tutorial. Quisiera hacer otro tutorial de una puerta. Igual acepto sugerencias si desean que explique otro tipo de elemento, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Ahora, como bonus, voy a enseñarles a cómo meter o introducir estas instancias dentro de otros nodos de geometría. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a apagar por lo pronto esto. Vamos a crear un cubo. Igual entramos con la M, lo combinamos en el centro. Vamos a crear un
un nuevo nodo de geometría, y en este caso vamos a crear otro cubo. Y en este cubo vamos a poner quizás una altura de 3 metros. Recuerden que lo que podemos hacer aquí es quizás vamos a hacer aquí un combine, juntamos para separar las medidas, y aquí lo que podemos hacer es trasladar estos para que se vuelvan parámetros y ahora sí manejarlos en el exterior. La altura, vamos a poner quizás una altura de 2.5 metros, un grosor de 0.20, que usualmente ese es el grosor de los muros de bloque, y quizás un largo de 3 metros. Ahora, lo que podemos hacer en la altura es poner un transform, un combine edge para mover lo que vendría siendo el muro hacia arriba, y lo que se mueve hacia arriba es Z, o sea, su altura, pero se mueve solamente la mitad. Ahí está. De esta manera ya se ve así. Y bueno, bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es crear un point. Creamos un join geometry. Ahora creamos un punto y lo unimos. Ahí está. Si no se visualiza el punto es porque lo tenemos en viewport shading, lo tenemos que cambiar pero lo tenemos en material preview, lo tenemos que cambiar a solid, y ya se puede observar. Ahí está. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Es arriba, ahí está. Este de abajo lo borramos, ahí está. Ahí está. Vamos a bajar el tamaño a 0.20, y aquí lo podemos subir, y una vez ahí vamos a crear un instance on points, y ese instance es la ventana. Simplemente la arrastramos y la vamos a conectar aquí. Ahí está. No se ve porque pues obviamente el muro está más grande que la ventana, pero ahí está. Pero aquí tenemos otro problemilla, que es que pues como se oculta, lo que vamos a hacer es usar un nodo llamado bounding box. ¿Qué hace el bounding box? Bueno, lo que hace bounding box es en nuestra selección, en este caso la geometría, crea como alrededor de la geometría pues como un cubo, como una caja que la cubre, como si metiéramos esa geometría, esa instancia en una caja de regalo. Y eso lo hacemos para que usando el nodo que les había explicado, que se llama mesh boolean, lo que podemos hacer es restarle, por así decirlo, más bien extraerle, pero no se ve porque la escala sigue siendo muy chica, miren. Entonces, para que se vea más grande, para hacerlo más grande, vamos a usar un nodo llamado transform, y dentro del nodo transform tenemos las escalas donde vamos a subir aquí lo que queramos, nomás para que se logre salir la geometría. Lo unimos y ahora sí ya la geometría ya no está ahí. Luego lo que hacemos es simplemente aquí vamos a sacar otro acá, y ahí está. Ahora sí podemos jugar aquí, quizás, bueno, aquí no, aquí está bien. Ahora sí quedó muy bien. Regresamos otra vez a la ventana, igual si alteramos la altura, y pues ya como ya está todo automatizado, por así decirlo, ya podemos crear si queremos otra ventana, etcétera. Nos vamos a Material Preview y ahí quedó, miren.